Bien, chiquillos y chiquillas, vamos a iniciar la clase entonces. ¿Ya? Voy aquí a compartir la presentación. Ahí. Ya. ¿Se ve la presentación? Que alguien me diga, por favor. Se ve. Sí, gracias. Bueno, la clase anterior, voy a repasar hoy sobre la clase anterior y la guía también anterior. Debo decir que muy pocas personas enviaron la guía número 6. Bueno, en la clase anterior trabajamos respecto a nuestra constitución, ¿ya? Los términos de nacionalidad, ¿ya? Como también la ciudadanía. Y ahí buscamos en nuestra constitución cómo se adquiere, ¿ya? Cómo se pierden la nacionalidad y también la ciudadanía. Vimos algunos ejemplos también. Entonces, básicamente, la guía número 6 trataba de el mismo ejercicio, ¿ya? De responder estas preguntas en base a la Constitución, que yo les envié el documento. De la respuesta que me enviaron, ¿ya? Yo anoté aquí algunas. Para la número 1 me dicen, ¿qué es? Yo pregunto, perdón, ¿qué es la Constitución Política de la República de Chile? ¿Y para qué sirve? Me dicen que es una ley suprema, ¿ya? Que está por sobre el resto de las demás leyes, que regula, entonces sirve para regular la vida en democracia. Bien ahí. Luego pregunto, ¿qué es la nacionalidad? Y responden que es el vínculo jurídico que une a las personas con un determinado estado o país. Bien ahí. Muy bien. La número 3, yo pregunto, ¿cómo se adquiere la nacionalidad chilena? Según el artículo número 10, ¿ya? Del capítulo 2 de la Constitución. Entonces me dicen que se adquiere la nacionalidad chilena todos los nacidos en el territorio chileno, ¿ya? Y que tiene dos excepciones, que después las vamos a ver. Me dicen que también se adquiere la nacionalidad chilena los hijos de padres chilenos en el extranjero. Bien. Y también extranjeros, ¿ya? Que son por dos vías, carta de nacionalidad y por gracia. Bien. La número 4, me dicen, yo pregunto, perdón, según el artículo 10, el inciso número 1, describa en qué consisten las dos excepciones para adquirir la nacionalidad. El micrófono, por favor, gracias. Y estas dos excepciones me dicen, primero, hijos de transeúntes extranjeros, ¿ya? E hijos de extranjeros que realizan algún servicio de paso en nuestro país, ¿ya? Para ambos casos pueden adquirir la nacionalidad, no hay problema en aquello, que de manera voluntaria. La número 5, según el artículo 10, inciso número 4, yo les pedí que buscaran y expliquen un ejemplo real de algún extranjero o extranjera que haya recibido la nacionalización chilena por gracia. Y ahí me respondieron con el mismo ejemplo de clase. Harley Méndez Pérez, un deportista de origen cubano, nacionalizado chileno por carta de gracia. ¿Ya? La número 6, según el artículo 11, explique un motivo para perder la nacionalidad chilena. ¿Ya? Me dicen que por decreto supremo, en caso de prestaciones de servicio durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. Bien. Y finalmente, les digo que se explayen respecto a que si están o no de acuerdo con los motivos para perder la nacionalidad chilena. Y que fundamente su respuesta. Ahí me respondieron que sí, porque una de ellas es de manera voluntaria, renunciar a la nacionalidad para nacionalizarse en otro país. Y me dicen sí también,
por traición a la patria en tiempos de guerra, que es súper válido ahí su comentario. Así que eso fue la guía anterior y la clase anterior. Hoy vamos a ver en nuestra clase número 7 los riesgos para la democracia, ¿ya? Que son varios, pero hoy día vamos a tratar la desafección política, ¿vale? En nuestro último día de agosto. Entonces hoy día vamos a tener dos objetivos. Primero, conocer el fenómeno de desafección política y su implicancia en la democracia chilena. Luego de eso vamos a realizar en conjunto, ya por esta misma vía, una encuesta para observar el fenómeno. Es decir, vamos a hacer al final de la clase un trabajo de investigación. Entonces, primero que todo, ya veníamos hablando sobre la democracia en general, ¿ya? Y también la democracia en nuestro país. Entonces podemos decir que la democracia es un sistema sociopolítico, ¿ya? Donde conviven las diferencias naturales de la sociedad. Se basa entonces en la integración de todas las ideas y oportunidades, como por ejemplo en las votaciones populares o la libre expresión. Para que exista democracia, además, debe existir una activa participación ciudadana, ¿ya? En clases anteriores vimos que existían diferentes tipos de gobierno que estaban a favor o en contra de estos sistemas democráticos. Por tanto, hay momentos en la historia de Chile, que ustedes lo vieron en segundo medio, ¿ya? Donde se pierde la democracia, ¿ya? Puntualmente desde 1973 hasta 1990 en nuestro país. Y también hay momentos históricos de la humanidad que también se pierde la democracia, como por ejemplo el holocausto de la Alemania nazi, ¿ya? Que eso también lo revisaron en segundo medio. Entonces, dentro de este sistema democrático existen ciertas amenazas, ¿ya? Que en el fondo vienen a, bien dicho la palabra, a amenazar, ¿ya? Con destruir, con bajar este sistema sociopolítico. Entonces, dentro de la que más resaltan son la desafección política, la desigualdad, la corrupción y el narcotráfico. Este contenido lo revisamos a comienzo de este año, ya cuando hacíamos las guías domiciliarias, ya, y ahora vamos a profundizar en aquello, puntualmente en este concepto, desafección política, ya. Entonces, primero que todo, yo busqué en la RAE desafección, ¿ya? Y quiere decir circunstancia de no sentir afecto o estima por algo. Ahora bien, como concepto, desafección política, ya encuentro a un profesor chileno, ya que en el año 2003 eh, dice que la desafección política es el desinterés creciente por la política, ¿ya? Él realizó su estudio basado en la juventud chilena actual o de ese momento, ¿ya? Que en el fondo este concepto quiere decir el fenómeno por el cual las personas se desapegan, ¿ya? De participar en política, de participación ciudadana o movimientos sociales. Este fenómeno de desafección política, al menos en Chile, es estudiado desde 1990 en adelante. ¿Hay alguna duda respecto a este concepto? ¿Algún comentario? Bien, vamos a ver las causas de la desafección política, que son tres: abstención electoral, insatisfacción con la democracia y desconfianza hacia las instituciones. Es decir, vamos a ver las causas de por qué las personas
se desapegan de participar en política o participación ciudadana o movimientos sociales. ¿Por qué? En primera instancia tenemos la abstención electoral, ¿ya? En Chile, cuando el voto se transforma en voto voluntario, en el año 2009, que antes era obligatorio, se observa entonces, se observa acá en el gráfico, ¿ya? Las barritas azules indican el porcentaje de población que asistía a las votaciones populares, ¿ya? Este fue un estudio realizado en el 2017. Entonces aquí marca una línea en el año 2009 cuando el voto se transforma de manera voluntaria, ¿ya? Y las personas dejan de ir a votar, ¿ya? Por diversos motivos que vamos a complementar con las siguientes causas, ¿ya? Entonces aquí quiero que vean que la abstención electoral quiere decir con el hecho de no ir a votar y cómo esto históricamente, ¿ya? Ha ido en descenso, pero se marca un descenso drástico con con el hecho de que el voto se transforme de manera voluntaria y no obligatoria. Una segunda causa es la insatisfacción con la democracia. Entonces, esta causa proviene de dos fuentes. Primero, los tipos de gobiernos, ¿ya? Quizás las personas sienten que un determinado gobierno no los llena, ¿ya? No cumple con esta democracia que las personas esperaban. Y segundo, con la misma sociedad que es esta misma sociedad que no percibe una democracia plena, ¿ya? Y que se relaciona con la tercera causa que vamos a ver. Este gráfico, ya realizado por el INJU en el año 2017, hizo una encuesta a la juventud de la época y le pregunta qué tan satisfecho está con la democracia. Y acá se observa lo que predomina es este de color rosado, un 42% de los votantes asumen que están muy insatisfechos con la democracia, ¿ya? Le sigue entonces un 40,2% que dice ni insatisfecho ni satisfecho, ¿ya? Ahí no se arriesgan por ninguna de las dos, ¿ya? Un 11,5% dice muy satisfecho, ¿ya? Si lo comparamos esta cifra con los que están muy insatisfechos, es bastante amplia la brecha. Y también hay un 6,3% que no sabe o no responde en el fondo. Eso también es importante, esta cifra, de no saber si me siento satisfecho o no. Y una tercera causa es la desconfianza hacia las instituciones. Aquí nos referimos entonces a instituciones públicas, ¿ya? Y también a instituciones privadas. En el caso de las instituciones públicas, por ejemplo, puede surgir la misma figura del presidente, sus ministros, ¿ya? Los parlamentarios, alcaldes o instituciones de carabineros o fuerzas armadas en general, que las personas han sentido desconfianza dentro de los últimos años respecto a estas figuras o instituciones, ¿ya? En el caso de las instituciones privadas pueden surgir, por ejemplo, los bancos o las AFP, ¿ya? Que también las personas sienten desconfianza hacia estas instituciones de carácter privada. Este gráfico del año, este cuadro, perdón, del año 2016, valora de 1 a 7 y realizó esta encuesta a la Universidad de San Sebastián, ya algunos chilenos y chilenas, donde dicen, eh, asigne una nota de 1 a 7, ¿cuál es la confianza que tiene con los partidos políticos? Y los encuestados responden de aquello con un 2,5. Esa es la confianza que tuvieron estos encuestados respecto a los partidos políticos. Lo mismo con la Cámara de Diputados. Le asignan una nota de un 2,7 de confianza.
O sea, está pero por debajo ya de lo que se esperaba, que era lo mínimo, un 4 tal vez. Con las AFP, un 2,8, ¿ya? Quizás si esta encuesta se hubiera realizado ahora, tal vez respecto a las AFP, que son una entidad privada, quizás esta no hubiera cambiado. Ustedes saben por el retiro del 10% que fue más de un 90% con éxito en Chile, donde las personas pudieron retirar su 10%. Tal vez ese acto cambiaría esta nota en la actualidad. Recordemos que este estudio es del 2016. Con el Senado, ¿ya? Estas personas le asignaron un 2,8 de confianza. Y las mejores valoradas son las ISAPRES, con una nota 3, mejor entre comillas, digo. Entonces se entiende acá que en general estos elementos, estas tres variables, la abstención electoral, de por qué las personas no van a votar, ¿ya? La insatisfacción con la democracia, ¿ya? Y la desconfianza con ciertas instituciones, ¿ya? Generan a las personas que se vayan alejando entonces de diferentes prácticas políticas, ¿ya? Basada entonces en la desconfianza y en la insatisfacción. ¿Dudas o comentarios respecto a lo que se expuso hace un momento? Chiquillos y chiquillas, necesito que esta clase, no sé cuántos desconectados, necesito que esta clase sea muy participativa, porque si no lo es, nos vamos a hundir como el Titanic. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer un trabajo de investigación, ¿ya? Vamos a generar entonces una encuesta, ahora en clases, ¿ya? Para ser aplicada a las personas que ustedes deseen, ¿ya? Ya sea alguien en su casa de manera presencial o a alguien de manera virtual. Esta encuesta entonces va a ser de manera voluntaria, ¿ya? A las personas y también de manera anónima para guardar entonces su identidad. El objetivo de este trabajo de investigación entonces es bien claro. Por un lado, vamos a averiguar de manera empírica, ¿ya? Es decir, por ustedes mismos, el fenómeno de desafección política dentro de las causas que expusimos. Y en un segundo punto, como objetivo, se les pide que concluyan ustedes respecto al fenómeno de desafección política, ¿ya? Si es una amenaza o en qué grado es una amenaza para la democracia en Chile, ¿ya? Entonces, esa encuesta necesito que la realicemos entre todos y todas que estemos aquí conectados. Entonces, generemos la encuesta ahora. ¿Se entiende, chiquillos y chiquillas, lo que vamos a hacer? Y les solicito de verdad que participen, chiquillos, o si no, no va a resultar la clase. Ya Entonces, entendí, pero ya están tímidos. Entonces, si se da cuenta acá, ¿se alcanza a ver? sí, Sí, bacán, gracias. Oh, mucho zoom, mucho. Entonces aquí yo tengo la guía para enviar para al final de esta clase, pero la guía está incompleta, obviamente porque va a ser la encuesta que vamos a hacer ahora. Tiene dos ítems, ¿ya? El primer ítem, ¿ya? Vamos a profundizar en las causas de la desafección política, que dijimos que eran estas tres: la abstención, porque la gente ya no va a votar, si la gente se siente satisfecha o no con la democracia, y por qué las personas tienen cierta desconfianza con las instituciones, ya sean públicas o privadas. Y el segundo ítem es el desarrollo de ustedes. ¿Ya? Ustedes van, en base a las respuestas de las personas que van a encuestar,
¿ya? Tienen que entonces analizar su respuesta y realizar una conclusión de por qué, no sé, si las personas aquí le respondieron acá arriba, que se sienten insatisfechos porque, en cuanto a la democracia, porque sienten que no hay oportunidades, no sé, estoy colocando ejemplos, ¿ya? Eso usted lo mete ahí, digamos, a una juguera y realiza una conclusión respecto a la respuesta. Yo creo que estas personas se sienten insatisfechas por X motivo. Entonces, los 3 puntos para hacer la encuesta son estos 3, A, B y C. Y aquí yo puse 1, 2, 3, 4, 5 como máximo de preguntas para no cargar o saturar de información. Entonces, vamos a lo primero. Vamos a realizar la encuesta. Abstención electoral. ¿Qué puedo escribir yo aquí en la número 1 como pregunta para averiguar de por qué la gente no va a votar o no le interesa votar? ¿Alguien me puede decir qué tipo de pregunta podremos colocar ahí? Se solicita entonces, chiquillos, como yo les pedí, que la clase sea entre todos y todas, o si no, no va a resultar, chiquillos. Si queremos averiguar entonces por qué las personas no van a votar o no tienen interés, ¿qué podríamos preguntar? ¿Qué tipo de pregunta podríamos hacer ahí? Y esto es increíble porque quizás no lo habían hecho antes ustedes. Una misma guía que la están haciendo, la van a hacer ustedes ahora, ¿ya? Para después aplicarla. ¿Qué tipo de preguntas, chiquillos y chiquillas, podríamos colocar ahí en cuanto a por qué la gente no va a votar? ¿Alguien, alguien? Abra el micrófono nomás, con confianza. ¿Es una pregunta, profe? Es una pregunta, es una pregunta. Usted dígame alguna pregunta que yo pueda escribir aquí respecto a por qué la gente... Mira, si lo que queremos hacer acá es, queremos averiguar, queremos hacer una encuesta, ¿ya? De 5 preguntas, en base a estas 3 cositas que vimos, que resumen la desafección política. Entonces, para saber por qué las personas no están yendo a votar, ¿qué podemos preguntar? Yo propongo, así como para ir ayudando, eh, puede ser... No, 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 ¿por qué? Puede ser usted eh, asiste a votaciones populares. Me refiero a votaciones populares, ya votaciones de presidente, de alcalde, a eso me refiero. ¿Usted asiste a votaciones populares? ¿Por qué? Y ya teniendo esta pregunta, teniendo esta respuesta, vamos a saber entonces si las personas están yendo o no a votar y por qué, que es importante. ¿Se entiende? Abra micrófono y dígame si no está entendiendo nada. Algo, profe, algo se entiende. ¿Algo? Vale, 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 vale. Mira, ahora vamos con esta parte número 2. Recuerde, la insatisfacción con la democracia. ¿Qué podemos preguntar ahí para averiguar de este tema, de por qué las personas se sienten satisfechas o no con la democracia, o si creen en la democracia o no? ¿Qué tipo de pregunta podríamos hacer? Yo preguntaría, caso
pediría como una opinión de que ellos encuentran a Chile un país democrático. ¿Y por qué? ¿Quién fue? Eric. Sí. Muchas gracias, Eric. Muy bien, muy bien. Entonces, Chile, a ver, podría ser la pregunta. ¿Considera usted a Chile como un país democrático? Y obviamente, ¿por qué? Bien, bien, Eric. Vamos con la número C. Aquí queremos averiguar entonces, y le agradezco a Eric que se atrevió y estuvo bien ahí. Y si alguien se atreve y está mal, no pasa nada, chiquillos. Aquí estamos para equivocarnos y corregir. Vamos con la número C. La desconfianza hacia las instituciones, ya sean públicas y privadas. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer ahí para averiguar eso? ¿Por qué las personas sienten desconfianza, no sé, con carabineros, por ejemplo? ¿Qué tipo de preguntas? Abra micrófono y dígame nomás. ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Podría ser, profe, algo así como cómo considera usted el tipo de confianza hacia las instituciones políticas, públicas y privadas? Ya, ya. Bien, pero vamos, a ver, vamos acotando esa. Vamos recortándola, hagámosle un recorte ahí para especificar. De hecho, yo estaba pensando, esa la podríamos dividir en dos. Primero puede ser así como usted confía en las instituciones. Primero me habéis dicho, ¿quién era? El Seba, ¿verdad? Públicas y privadas, profe. Claro, ya nos quedan 10 minutos. ¿Usted confía en las instituciones públicas? Y ahí puede responder sí o no. ¿Y por qué? Y también la número 4, aquí la vamos a copiar y pegar. ¿Usted confía en las instituciones privadas? Vamos a colocar aquí. ¿Por qué? Entonces, si se dan cuenta, chiquillos, con estas 4 preguntas que, no sé si alguien quiere agregar una quinta pregunta. Yo, profe, Dígame, Eric, es que basado en el esto de las instituciones, yo le ¿ya? preguntaría a la gente si es que ellos han tenido alguna injusticia que hayan ellos, las instituciones, carabineros, cosas así. Ah, ya, ya. Yo creo que esa, Eric, puede estar dentro de esta, dentro de la número 3. ¿La está viendo, no? Sí, po. Sí, pues si usted le pregunta, ¿usted confía en las instituciones públicas? ¿Y por qué? Y ahí la persona le puede decir, no, yo desconfío. Y ahí usted le pregunta, ¿y Ah, por ya, qué? Ah, porque tuvo una experiencia, no ah, ya, sé, de injusticia. ¿Se entiende, no? ya. Sí, 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 sí. Bien, genial. Entonces yo creo que nos podemos quedar con estas 4 preguntas, ya que estas 4 preguntas responden entonces los tres, los tres causas de la desafección política. Recordemos entonces que la desafección política es la distancia que las personas están tomando con todo lo relacionado a la política, a la participación ciudadana. ¿Ya? Entonces ahí la vamos a borrar y quedaría ahí la encuesta, chiquillos. Muy breve, si se dan cuenta. Eso también lo vamos a borrar. Ahí, queda la encuesta. Entonces lo importante, chiquillos y chiquillas,
es que ustedes apliquen estas 4 preguntas a quien usted estime conveniente de manera anónima, ¿ya? Y envíe la información a mi correo antes de la próxima clase. ¿Para qué? Para que en la clase yo tener la información y en la clase, chiquillos, vamos a ver del total que respondieron la encuesta, cuáles dicen que sí, cuáles dicen que no, hacerlo como en la presentación que les mostré, como por ejemplo esto. Yo podría hacer un gráfico y podríamos hablar sobre esto. ¿Ya? Hay algunas personas que, claro, como dice Eric, si no me equivoco, van a decir, no, porque me siento injusto porque Carabineros, no sé, por más que los llamo, nunca llegan. Un ejemplo. Y eso es digno de conversar en clase, debatirlo en clase, analizarlo. Entonces, Disculpe, profe, chiquillos, por interrumpirlo. dígame, Profe, Seba, dígame. esas 4 preguntas se las tenemos que enviar a una persona anónima para que la responda. No, 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 la aplica usted. Ah, ya, ya, nosotros mismos. Ya, Usted profe. mismo, Gracias. usted Ya, mismo, por profe. ejemplo, a alguien de su casa o por WhatsApp a alguien, digamos, de teledistancia, ¿Ya? ¿ya? Le aplica estas 4 preguntitas. Obviamente le dice, este trabajo ya es anónimo, estamos hablando sobre la desafección política, que es la distancia que las personas toman respecto a todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, participación política. Y para eso tenemos 4 preguntas. Y ustedes ahí le hacen las 4 preguntitas. ¿Se Ya, profe. entiende? Sí, profe. Bacán, bacán. Entonces, una vez cuando usted ya tenga estas 4 preguntas, usted va a poder acá pasar al ítem 2. Va a poder decir, ya, a ver, me respondieron todas estas cosas. Y todas estas cosas ¿son o no una amenaza para la democracia en Chile? Y ahí usted responde, según lo que me respondieron mis encuestados, si quiere usted le hace la encuesta a más de una persona, no hay problema con eso. Hágasela a las que quiera, ya sean niños o adultos. No hay problema con eso, no hay límite. Entre más, mejor. No se remita a una. Entonces, cuando usted ya tenga estas 4, usted puede pasar al ítem 2, hacer la conclusión en base a esto. No vaya a concluir, esto fue un trabajo bonito. No, no, no ese tipo de conclusión. Le estoy pidiendo que haga una conclusión en base a la respuesta. Si acá le respondieron, no sé, po, que las personas no asisten a votar y los motivos, ¿ya? Que sienten que no viven en un país democrático y le dan los motivos, usted va pensando en eso y va realizando una conclusión. Va haciendo un juicio usted mismo. Yo creo que esta persona me responde esto porque vivió tal experiencia. Eh, Profe, dígame, ¿y la conclusión va en base a todas las respuestas de las 4 preguntas? correcto. Puede ser Ya, profe. una conclusión juntando todas o una conclusión por cada pregunta y Ah, respuesta. ¿Ya? ya, profe. A veces es más fácil hacer conclusiones separando, haciendo una conclusión de esta. Primero de esto, después de esto. Cuando tenga eso, usted me lo envía, ¿ya? Antes de la clase. ¿Para qué? Para que la próxima clase vamos a analizar las encuestas. Entonces, chiquillos, les voy a enviar esta guía, déjeme cerrarla, y se la voy a enviar por aquí, para que todos tengan... Ay, ¿dónde puedo? ¿Hay alguna duda hasta ahora, chiquillos, respecto al trabajo? No, profe. No, genial. Espérenme. Déjeme tratar de adjuntarla. Su ordenador. Escritorio. Clase, clase, clase. Ahí está. Ahí se la envié por el chat.
¿La puede ver o no? Profe, ¿las va a enviar al correo o no? Y también la voy a enviar al correo. La envié por el chat, por si acaso. Y la voy a Ya, enviar profe. al correo. Y le pido máxima difusión de esta guía. ¿Ya? Voy a enviar al correo la guía y las diapositivas. Chiquillos, es necesario, de Ya, verdad, profe. es muy necesario, chiquillos, y se lo pido así, por favor. Así, por favor, que apliquen la encuesta y hagan la conclusión para trabajar eso la próxima clase, ¿ya? Porque si no se responde la encuesta, no vamos a poder hacer básicamente la clase. Y en el fondo lo que van a hacer, chiquillos, es un trabajo de investigación empírica. Es decir, existe un fenómeno, ya existe un fenómeno de desafección política que se estudia ya desde la teoría, desde los libros, desde la literatura. Pero ustedes van a tener la oportunidad de vivir ya ese fenómeno, observarlo de manera con sus propios ojos al preguntarle a alguna persona. Y si pueden más de una, sería mejor. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso es Sí, importante profe. que la apliquen para la próxima clase, trabajar en base a esas respuestas que dieron las personas. ¿Ya? Así que es un trabajo de investigación, es un trabajo de ciencias sociales, ¿ya? Por primera vez están viendo por qué se llamaba Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Aquí se aplica, aunque la asignatura no se llama así, pero esas son las ciencias sociales, el estudio de la sociedad. Y qué mejor de manera empírica, por ustedes mismos. Así que la clase está terminada, les agradezco. Gracias, colegas. Gracias, inspectora. Y chiquillos, nos vemos la próxima semana. Les envío Nos ahora vemos, profe. No, gracias por participar. Que estén muy bien. Ya, Nos profe. vemos, profe, cuídese. Chao, chao. Igualmente, que estén bien. Un abrazo. Igual, profe. Un abrazo, un abrazo.